Hola, hola, mis queridos amigos historiadores. Espero que les vaya excelentemente en el día de hoy. El día de hoy les voy a explicar sobre uno de mis temas favoritos y uno de los más interesantes también. Estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dos de las guerras más mortíferas que han azotado a la humanidad en toda su historia. Vamos a ver múltiples cosas y espero que me acompañen en este maravilloso viaje. Bueno, comenzaremos por orden cronológico. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra fue una de las guerras más horribles y más devastadoras para la humanidad, ya que se interpuso en medio de un mundo en temprano pero creciente desarrollo tecnológico, impulsado en gran manera por la paz armada y la revolución industrial. La paz armada fue un periodo en la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica en las potencias y por creciente tensión en las relaciones internacionales. Esta carrera armamentística entre las potencias europeas, ayudadas por el crecimiento de la bella época a finales del siglo XIX y principios del XX, fue una de las causas más notorias en la Primera Guerra Mundial. Auf die Kämpfe über uns sieht! Los, Männer! Los, Las continuas tensiones de estados en conflicto, tanto nacionalistas como imperialistas, dieron lugar a que cada destinara la cantidad de capital estatal a la inversión de industria y el armamento, fortaleciendo el ejército de estos mismos. El gasto militar se desembocó grandemente. Todo este excesivo gasto militar desembocaría a la larga en quiebras nacionales. La política de la época se basa en la idea expresada por la ley latina, que significa: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Todo ello dio lugar al complejo reinstaurado de un sistema de alianzas en las que las naciones se hallaban en conflicto sin estar en guerra. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña era uno de los países más poderosos en el mundo. En el año de 1866, Prusia derrota de forma contundente a Austria en la guerra austro-prusiana y aplasta a Francia en 1870 durante la guerra franco-prusiana. Finalmente decide unificarse con otros estados alemanes y formar parte del Imperio Alemán, cambiando sustancialmente el equilibrio del poder que existía en Europa. El tamaño de la economía alemana, que tuvo un crecimiento sostenido y rápido durante el último tercio del siglo XIX, ya era la segunda economía de Europa y amenazaba con superar a la británica. También en cuanto a poder militar, el ejército y la marina de Alemania había tenido un fuerte crecimiento, convirtiéndolo en el ejército del país más fuerte de Europa continental. Todos estos cambios geopolíticos habían provocado una rivalidad política y económica.
Bueno, a partir de aquí quiero que demos una nota, muchachos. Y es que a partir de este momento fue que se comenzó a usar el nacionalismo como un mecanismo para controlar el pueblo e incentivar el odio. La expansión de la guerra. A medida que se desarrollaba la contienda, otros países y potencias se fueron sumando uno a otro al bando. El Imperio Otomano, aunque dudó, se sumó al bando de las potencias centrales, mientras que más decisiva fue la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Así el conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las otras colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra. Tras un largo periodo de no intervención, entonces el escenario principal de la guerra, el frente occidental, el Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento de un bloque letal a pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados y submarinos. Ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que se cobró un gran número de víctimas. Batallas como la de Verdún y la primera batalla del Somme fueron las primeras más mortíferas de la historia del conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso a la ofensiva de los 100 días que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, a la guerra llegó a su fin a las 11:11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, con la firma de un armisticio o tratado de Compiègne. La reunión anterior a la firma comenzó a las 2:15 de la madrugada y constó de 3 horas de discusión. Finalmente, los plenipotenciarios alemanes y los estados aliados firmaron el acuerdo, poniendo oficialmente los combates en todos los frentes fin. Precisamente entró en vigor 6 horas después de su firma. Compuesto por 18 artículos, el tratado impuso duras condiciones a Alemania, en particular el desarme de su ejército. Algunos de los términos más importantes fueron los siguientes: la posterior desmilitarización de Alemania, la retirada de sus tropas y la entrega de material de guerra. Así se iniciaba la posguerra, una etapa marcada por las heridas de la contienda y atravesada por una serie de cambios que afectaría a todos los planos de la vida de los hombres y mujeres que habían sufrido este conflicto. Con la firma del armisticio de Compiègne, el 11 de noviembre de 1918 se frenaron las acciones militares de la Gran Guerra y se preparó el camino para la firma de los tratados de paz que se reubicaron en el siguiente año en París, que fue el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado que se firmó el 28 de junio de 1919 en Versalles, Francia. Durante la firma de este tratado se reafirmaron las condiciones expuestas en el anterior tratado, un año antes. Esas condiciones fueron bastante desfavorecedoras para Alemania, ya que consistían en las siguientes. Primero, ceder los territorios ocupados en la guerra a los países afectados. Sin embargo, esta medida no se respetó del todo, puesto que se tomaron territorios de más, provocando la disminución del territorio alemán inicial. 2. El desarme total de todo su ejército o de la mayoría de este, para evitar incursiones alemanas en el futuro. 3. El pago de una gran indemnización para los países vencedores y los países que fueron afectados en la guerra, dejando a la economía alemana inestable. 4. La aceptación política y moral y material de haber causado la guerra y la aplicación de las mismas condiciones a los países de la Triple Alianza. Esta tampoco se cumplió a cabalidad, ya que la mayoría de los países le fue echada la culpa a Alemania. El tratado entró oficialmente en vigor en 1920 tras la post-recuperación de la guerra. La mañana del 8 de noviembre de 1918, cuando Múnich se despertó, mucha gente tardó en darse cuenta de que aquel no iba a ser un día como los demás, ya que alrededor de la medianoche todos estaban durmiendo. Sin embargo, un grupo de revolucionarios socialistas dirigidos por Kurt Eisner tomaron la ciudad y proclamaron Baviera como un estado libre y republicano. Luis III de Baviera, que se había trasladado a un castillo en las afueras de Múnich, recién se enteraría por la tarde de aquella noticia, de que era un rey sin reino.
La sociedad alemana, que parecía haberse sucumbido tras la Primera Guerra Mundial por el patriotismo, acababa de completamente dividirse y traumatizarse en una atmósfera de protesta, amargura y creciente rebeldía. Guillermo II renunció al título de emperador de Alemania y se marchó al exilio en los Países Bajos, dejando Berlín en manos de los socialdemócratas. Mientras tanto, Adolf Hitler, cabo de 29 años de edad, convalecía en el hospital militar de Panzerberg tras ser atrapado en un ataque de gas venenoso cerca de la frontera de Bélgica. Allí se enteró de una noticia que lo impactó de sobremanera. El Imperio alemán había firmado un armisticio con los aliados de la guerra y se había perdido pocos días después de que aquel suceso pasara. Hitler fue dado de alta y siguió en Múnich para reintegrarse en su regimiento. En el trayecto de los barracones y su unidad se tocó para reintegrarse con su regimiento. En el trayecto, los barracones de su unidad se tocó con una ciudad desfigurada por más de 4 años de guerra y 2 semanas de revolución. Aunque la tradición política de Baviera se había caracterizado siempre por ser una muy moderna, Múnich había sido tomada por la facción más radical de la socialdemocracia. Independientemente de la decisión del famoso SPD del 21 de noviembre de 1918, Hitler se presentó ante la unidad de desmovilización del regimiento de List, en el que había servido en la guerra. Había terminado y ahora podía volver a casa de De ser un derechista convencido, también podía unirse a los Freikorps, los grupos paramilitares anticomunistas que combatían la revolución en Alemania. No obstante, Hitler dio el inusual paso de servir al régimen revolucionario, enrolándose en la 7ª compañía del primer batallón Heerts del 2º regimiento de infantería. Aunque Hitler tenía simpatías con la izquierda moderada, su decisión de permanecer en el ejército estaba necesariamente consolidada con la política, pues quedarse en la milicia le proveía alojamiento, comida y un salario mensual de más de 40 marcos. Además, Hitler carecía de familiares o amigos con los que volver, y su única red social era el personal auxiliar del regimiento. En enero de 1919, los territorios del colapso del Imperio alemán celebraron elecciones con el objetivo de elegir los escaños de una Asamblea Nacional que se encargaría de redactar una nueva constitución, dando así inicio a la República de Weimar. Los resultados de las elecciones revelaron una existencia de una línea de continuidad en favor de los partidos políticos más moderados, los socialdemócratas, los cristianos y los socioliberales, representados en este gráfico bajo el color rojo, gris y amarillo. La guerra ni la revolución habían modificado sustancialmente las posturas políticas de los alemanes, y esto produjo una erradicación de los frustrados grupos extremistas que ahora harían intentos desesperados para tomar el poder en las primeras semanas de enero. El gobierno nacional sofocó un levantamiento comunista en Berlín, que se derivó del asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl en febrero. En febrero se sofocó la fugaz República Soviética de Bremen, y en Baviera Kurt Eisner fue asesinado. Es muy posible que este hombre señalado en la marcha fúnebre de Eisner sea Adolf Hitler, curiosamente posando con una banda roja en el funeral de un socialista. Ante la grave crisis política y el éxito de la revolución en Hungría, los comunistas declararon Baviera con una república soviética, con la esperanza de construir un eje bolchevique desde Múnich hasta Moscú, a través de Viena y Budapest. La mayoría de las unidades radicadas en Múnich no apoyaron activamente la revolución soviética. Sin embargo, estas teorías formaban parte del Ejército Rojo.
Aunque tras estos sucesos amigos de Hitler se retiraron del ejército, él por el contrario siguió prestando servicio al régimen revolucionario. De hecho, Hitler fue ascendido en varios puestos de liderazgo. Tras ser reelegido, se postuló para ser líder de batallón de cargos como representante, adquiriendo cierto compromiso con el régimen y sus ideas en el mayor gobierno soviético de Baviera. Este gobierno fue derrotado por el ejército alemán y grupos paramilitares anticomunistas. Hitler, que aparentemente fue detenido, enfrentaba a un futuro incierto, pues la colaboración con el régimen soviético, sea real o imaginaria, podía terminar fácilmente con una ejecución sumaria. Según su amigo Schmidt, Hitler fue liberado gracias a la intervención de un oficial que había conocido en el frente, con quien se cruzó por casualidad poco después de su arresto. Bueno, antes de explicarles lo que consiste la Segunda Guerra Mundial, debo de explicar una gran fuente de influencia política que precedió al partido nazi. Se trata del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, el cual fue fundado en 1919 por un nacionalista revolucionario llamado que revolucionó todas las conductas y todas las ideologías que había en la ciudad. Y me van a preguntar, pero bueno, entonces ¿en dónde entra Adolf Hitler? Bueno, resulta que Adolf Hitler a su corta edad de menos de 20 años decidió trasladarse desde su vivienda hasta Viena, una ciudad alemana, dentro de la cual se vio grandemente influenciado por diversas ideas e ideologías, entre ellas la ideología antisemita, que era muy popular entre los nacionalistas de clase media baja o media alta. Pues lo general era muy común el antisemitismo antes de que inclusive Hitler lo incorporara a sus políticas más adelante. Pero bueno, esas fueron sus influencias. Como dato curioso, Adolf Hitler batalló en la Primera Guerra Mundial, enrolándose en las líneas del ejército de Alemania por un mejor país, por un mejor lugar, razones muy nacionalistas. Bueno, después de haber servido en la Primera Guerra Mundial y haber regresado a Viena, él se dedicó a desmantelar Él se dedicó a estar al lado de movimientos revolucionarios, los cuales amenazaban al presente. En la que se le anunciaba haber sido admitido como afiliado al Partido Obrero Alemán.
También se me invitaba a concurrir a la reunión de la comisión directiva de aquel partido, la cual tendría reunión el miércoles siguiente. La lectura anterior da una vista directa de lo que Hitler pensaba sobre el Partido Obrero Alemán, sobre las implicaciones que significa ser afiliado al Partido Obrero Alemán y sus dudas respecto a ser miembro de un partido que no era tan conocido en Alemania. Sin embargo, la alianza de Hitler o la afiliación de Hitler a ese partido fue una pieza fundamental para la creación futura del partido nazi y sus ideologías antisemitas que desencadenaron de cierta manera la Segunda Guerra Mundial, no menos de 20 años después de haber terminado la primera. Así fue como empezó a hacer un trabajo de espionaje, el cual tenía como objetivo examinar este tipo de partidos, cómo podían ser desmantelados o ese tipo de trabajos de inteligencia. Y cito en el libro que él mismo escribió en su segunda detención, titulado Mi lucha. Y cito en la página En la página 105, el Partido Obrero Alemán. Cierta vez recibí orden de mis jefes a fin de que me preparase para dejar establecido qué propósitos perseguía una sociedad en apariencia política que, bajo nombre de Partido Obrero Alemán, habría de realizar una asamblea pocos días después. Gottfried Feder hablaría durante aquel acto. Mi deber consistía en concurrir a la reunión, echar una ojeada y presentar mi informe, un trabajo enteramente de inteligencia. La curiosidad con el que el ejército se sentía por los partidos políticos era más que comprensible. La revolución había El saludo nazi hay que practicar. Y ¡hey! ¡Hey! Al Führer saludar, al que no salude habrá que fusilar. Porque ¡hey! ¡Hey! A Hitler hay que amar. Alemania es país de libertad. ¡Hey! ¡Hey! Todo es comodidad. Entre bayonetas va el trabajador. ¡Hey! ¡Hey! Lo escoltan con honor. El que guste puede a Hitler adorar. Cuando Hitler dice quiero munición, ¡hey! ¡Hey! Más balas de cañón. El que no trabaje va a dar al ¡hey! ¡Hey! Lo mandan al panteón. Pronto, más balas, pronto, más balas, pronto, más balas, rápido, pronto, más balas, pronto, más balas, pronto, más ¡Chispas! ¡Hablando! ¡Soy ciudadano de los Estados Unidos de América!